Y nosotros continuamos en este maravilloso especial, arrancando esta semana con toda la energía positiva, por sobre todas las cosas. Feliz día a todos los periodistas, a todas las personas que están comprometidas con el corazón. Prensa y compromiso es el nombre de este especial tan maravilloso, Juan Pablo, donde ya compartimos con colegas que nos estuvieron dando ese punto de vista tan importante de la profesión y nosotros continuamos. Así que, ¿qué te parece si seguimos en la maratón del periodismo y estos puntos de vista que son tan válidos? Se está poniendo interesante realmente el hecho de poder compartir y justamente tener una mirada analítica sobre el rol del periodismo y de la profesión que nos apasiona. Lo venimos haciendo nosotros aquí desde 5 Días TV, tanto también para el diario 5 Días y El Independiente. Y bueno, y hoy queríamos abrir un poco el espacio a los distintos colegas de otros medios y referentes, cada uno de ellos en sus espacios, para analizar a profundidad el rol de la comunicación en el Paraguay y cómo nos estamos llevando esto, invitándoles que también hoy a las 18 horas vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo una conferencia también, un debate sobre el rol de la prensa en nuestro país, organizada por la Embajada Alemana, y bueno, vamos a tener también un poco más de detalles sobre ese tema. Pero ya la saludamos a nuestra próxima invitada, así como decías, Nadia, está con nosotros la presentadora de uno de los informativos centrales, hablamos también de ABC TV, en este caso Sara Moreno, que nos acompaña. Sara, gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, qué gusto, Nadia, Juan Pablo, saludarles. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos justamente haciendo un poco una suerte de análisis más corto, más reciente, más vivencial, porque nos toca esto día a día, el tema de la pandemia. ¿Es difícil o es diferente? ¿Qué características le daría, Sara, a lo que significa hacer periodismo en medio de la pandemia? Es un desafío y conlleva mucha responsabilidad informar en este tiempo tan distinto, en un tiempo en que jamás imaginábamos que íbamos a informar con tapabocas ante una cámara o con los visores incluso. Partiendo desde ahí ya todo cambió y todo esto que se habla de reinventarnos también pasó para los medios de comunicación, porque hubo momentos donde ya no podíamos acercarnos a los invitados. Hoy en día los periodistas de TV, por ejemplo, usan un trípode para no tener el micrófono muy cerca, mantener el distanciamiento. Muchas cosas pasaron en este tiempo. Y decía el desafío por ese lado y la responsabilidad porque no podemos alejarnos de la realidad, pero tampoco podemos ser un factor tan negativo para la gente que hoy en día también atraviesa no solo lo que tiene que ver la enfermedad del COVID, sino la salud mental también, cuidar ese ámbito. Así es que se han venido tiempos bastante peculiares. Asimismo, nadie puede escapar de eso, más todavía nosotros que tenemos que estar ahí al pie con todas las informaciones, pero queremos conocer un poquitito más de Sara Moreno, justamente conocer un poquitito esa historia, cómo fue el bichito que te picó de la comunicación, cómo fue que te apasionó esto. Y yo creo que todo empezó, y Juan Pablo conoce la historia porque éramos compañeros de colegio. Todo empezaba con las anotaciones en la libreta de colegio. Charla mucho en clase. Eso era algo muy recurrente. Lo que no sabían mis profesoras es que yo estaba entrenándome para ser periodista. En realidad siempre me gustó, siempre traje esto en la sangre. Mi abuelo fue periodista también. Y siempre me gustó la comunicación en todos los sentidos posibles. Así es que tuve que hacerme un camino difícil, primeramente con mis padres, porque papá no apoyaba mucho la idea, pero fui por un camino bastante difícil, podemos decir al principio, pero aquí estamos, creciendo día a día. No, y te toca también en ese sentido, Sara, estar en un lugar también de preponderancia, en un programa informativo de primera línea a la mañana, trabajaste también en varios otros formatos, estuviste en la FM, trabajas también como columnista ahora para la edición impresa. Hablemos un poco de ese desafío, de lo que ha implicado tu formación posteriormente en la universidad como estudiante de periodismo y actualmente con lo que te toca vivir en esa idea de las multitareas. ¿Hacia dónde va un poco el perfil del profesional de comunicación? ¿Tiene que saber hacer de todo?
Así es. Hoy en día estamos hablando de multimedios, no estamos hablando de un solo medio de comunicación. Yo trabajé mucho tiempo como productora de radio y creo que eso me dio la posibilidad de tener mucha apertura también con respecto a la tarea organizacional, que es algo que me gusta muchísimo. Yo estoy trabajando hoy en día como jefa de prensa de la radio AM, estoy como directora de la radio FM y estoy como encargada de las redes sociales, además de las otras tareas. Y ya me encontré con personas que me dijeron, ¿por qué haces todo eso? ¿O cómo haces todo eso? Y en realidad yo tengo la mentalidad de que uno tiene que ser multiplataforma. Hoy en día ya no tenemos el periodista que hace solamente una cosa, escribe, pasa también, pero con todas las herramientas que hoy tenemos y con todo el crecimiento y el avance tecnológico que estamos teniendo, es un desafío poder ayornarse a todas esas plataformas y proponer algo más. Si a mí me dicen escribí, escribo. Si me dicen hablar en la radio, hablo, no tengo problema. Y si me dicen que limpie el piso o haga un café, también lo hago, porque tengo ese espíritu servicial para todo lo que nos venga a la mano también. Siempre y cuando no haya un abuso, claramente quiero dejar eso en claro dentro de lo que implica la tarea, porque ha pasado también en los medios eso, pero tenemos que estar abiertos a hacer todo lo que nos venga a la mano. Asimismo, entre tantas actividades que mencionaste, multitareas, así como lo mencionaba Juan Pablo, queremos saber si tenés la posibilidad de elegir una de las tareas, ya sea radio, televisión, estar un poquitito en la parte de prensa escrita, ¿cuál es ese amor? ¿Hacia dónde se va el corazoncito de Sara Moreno? Yo me quedo con la producción de radio AM. Yo creo que ahí está lo que a mí más me apasiona. Si a mí me dicen que elija una sola cosa, me quedaría definitivamente con la radio. Esa caja mágica que tiene algo muy especial. Muchas veces nosotros que estamos de este lado pensamos que los oyentes se convierten en adictos de repente, cuando en realidad nosotros, los periodistas, somos también los que nos convertimos en adictos de esta profesión muy apasionante. Sara, esto que acabas de mencionar también me lleva a consultarte un poco haciendo un análisis a fondo sobre la necesidad de mejor escuela de producción. ¿Crees que también nos hace falta eso para mejorar la calidad del periodismo como tenemos actualmente? ¿Pensás que por ahí sería interesante empezar a desandar un poco este nuevo tiempo también de inmediatez, de precisión? ¿Nos hace falta más cocina, más producción? Totalmente. Yo creo que las facultades tienen esa necesidad de impulsar lo que es el campo real del periodismo. Yo conocí la producción radial cuando estuve ya fuera de la facultad, trabajando, me tuve que hacer a hierro, me tuve que formar a hierro en medio de la profesión y tuve buenísimas profesoras como son Justina y Priscila, que eran el dúo inolvidable de Cardinal en su momento. Conocí a Mirna Galeano, conocí a tantas productoras fantásticas en radio que me ayudaron, que me formaron también, a Raquel Rojas, pero realmente es difícil hoy en día, si uno va a ir a cero a la nada, no sabe con qué se encuentra. Y hay que trabajar mucho en la mentalidad del periodista, del productor específicamente, porque estamos muy acostumbrados a que sea siempre el conductor el que tome la iniciativa, cuando en realidad, si entendemos bien el rol del productor, tenemos que saber que el productor es el que tiene que dar absolutamente todos los insumos y tiene un papel destacadísimo. Yo creo que sí, que faltan escuelas para no aprender a la fuerza o muchas veces mal lo que es la profesión ya en el momento. Claro, es importante todo lo que está destacando Sara. Por otra parte, también conocer ese aspecto, obviamente desde tu óptica. ¿Existe la tan anhelada, buscada y deseada libertad de expresión acá en la República del Paraguay en cuanto a medios? Que sí, y van a ver eso con lo que está pasando hoy en día, con los cuestionamientos que se hacen principalmente hacia el gobierno. Hay periodistas que levantan su voz y dejan en claro sus posturas. Y si tenemos esa posibilidad de tener dualidades de pensamientos o de líneas
de pensamientos, eso significa que estamos teniendo libertad de expresión. Ciertamente hablamos también muchas veces de un intento de censura, pero yo creo que tiene que ver más con individualidades. Si hablamos de una generalización en el periodismo, sí tenemos libertad de expresión. La otra cuestión también que viene un poco de la mano con esto que estabas mencionando es un poco el tema de los gremios. Sara, ¿cómo ves? ¿Hacen falta más gremios? ¿Hace falta más espacios de nucleación, no solamente de protección, sino que también de capacitación para los periodistas? No, yo no creo que haga falta tener más gremios. Ya tenemos gremios en nuestro país. Tenemos el sindicato paraguayo de periodistas, tenemos el foro, el FOPEP, pero sí podríamos hablar tal vez de un fortalecimiento de esos lugares donde pueda haber un acercamiento de vuelta a esos gremios que deben ser algo fundamental para los periodistas. Conozco muchos periodistas, yo no formo parte de ninguno de ellos, pero conozco a muchos que formaban parte de alguno de estos gremios y se alejaron porque tal vez no cumplen las expectativas o no están con el lineamiento de lo que es el pensamiento general del periodismo o del ejercicio del periodismo hoy en día. Entonces tal vez podríamos buscar más que los dos gremios fuertes que tenemos hoy en Paraguay de periodismo puedan realmente ser útiles para el ejercicio de la profesión. Claro, por otra parte, conocer un poquitito ese trabajo que venís realizando, que venís obviamente compartiendo con todos, pero conocer ese momento clave en el que decís, Sara, esta entrevista fue la más emblemática que tuve en toda mi vida, o ¿cuál fue ese momento clave en tu carrera? Tengo una anécdota. No hice yo la entrevista, pero cuando eso trabajaba como productora en Radio Primero de Marzo. Y en aquel tiempo Hugo Chávez, presidente de Venezuela, estaba muy enfermo y el mundo especulaba sobre la salud de Hugo Chávez. Así es que en aquel momento yo trabajaba como productora de Carlos Peralta, uno de los conductores, y Carlos siempre nos hacía desafíos imposibles de cumplir, pero dentro de todo a veces le tomábamos solamente en broma o a veces tomábamos en serio el desafío y hacíamos hasta lo imposible. Llegaba un día y nos decía, llámenle al presidente, y hablaba en serio, y quería que le contactemos con el presidente. Entonces acordamos la posibilidad de entrevistar a Rafael Marquina, el doctor que tenía absolutamente todo el diagnóstico de Hugo Chávez. Y nos llevó 2 meses conseguir esa entrevista, pero la conseguimos con Cintia Villalba, que era otra compañera de producción. Y esa noticia, esa entrevista tuvo una repercusión internacional única en aquel momento, porque era el medio que lograba hablar después de muchísimo tiempo sobre la salud de Hugo Chávez. Y Marquina anticipaba que a Hugo Chávez le quedaba muy poco tiempo de vida y así fue, él terminó falleciendo creo que 2 meses, menos de 2 meses después de esa entrevista. Creo que ese fue uno de los momentos más determinantes y otro que recuerdo que para mí fue muy impactante, la cobertura del día que falleció Lino Oviedo, o aquí en ABC estuvimos cuando fue la quema del Congreso y luego la muerte de Rodrigo Quintana. Hay varios sucesos que uno va recordando, va recolectando también como anécdota. Realmente cada uno que abraza este oficio, esta pasión de comunicar, tiene estos recuerdos tan interesantes, Sara, y me parece interesante que hayas compartido con nosotros también estos momentos que marcan también una generación. Y ahí me quiero detener justamente para consultarte. ¿Crees que estamos en un trasvase generacional de una vieja forma de hacer periodismo y comunicación y estamos entrando en una nueva etapa? Yo creo que estamos sumando, Juan Pablo, porque hay cosas que no se van a ir. Y los periodistas que sean inteligentes van a poder mamar de los sabios periodistas que tenemos todavía, la experiencia de ellos para poder sumar a la comunicación. Y me refiero, por ejemplo, a lo que es el periodismo escrito. Yo creo que tenemos demasiados maestros a quienes todavía podemos aprovechar en lo que es la letra y el impacto de
del desarrollo comunicacional que tienen ellos. Alcibiades González del Valle, por ejemplo, que todavía sigue escribiendo. Entonces, si tuviésemos nosotros la posibilidad y la mentalidad de aprovechar esas experiencias de esa gente que todavía está en los medios de comunicación, como Humberto Rubín, por ejemplo, yo creo que podemos sumar a todo lo nuevo que se viene. Yo no creo que se van a dejar de hacer cosas. Yo creo que se van a ir sumando cosas. Y ahí sí, es muy importante que nos adaptemos también a las nuevas herramientas y a las nuevas formas. Hoy en día estamos hablando mucho del contenido on demand, por ejemplo, ya también en los medios de comunicación, como por ejemplo los podcasts, que se van sumando como una alternativa de comunicación. Entonces, a toda esa experiencia que todavía hay, aprovechemos para sumarle a lo nuevo que se viene y capacitémonos en lo que se viene también, porque es muy importante que no nos quedemos relegados de todo esto que significa el crecimiento hoy de las plataformas, del streaming, del contenido on demand. Asimismo, tenemos que estar siempre un pie adelante para poder continuar con todas estas situaciones y las novedades. Por otra parte, consultarte, ¿cómo les ves a los nuevos periodistas, a los nuevos talentos que están obviamente apareciendo no solamente en pantalla, sino que escribiendo? ¿Cómo vemos esta situación del periodismo actualmente en nuestro país? Y yo me veo muy nueva también. No, quisiera ya. Pero creo que empieza en el recorrido, así como nos pasó a nosotros también. Y creo que es fundamental que nosotros podamos sumarlos a esta carrera, ayudarlos, ser abiertos en lo que traen. Y para mí es clave insistir en esto. Hoy estuvimos hablando mucho de Augusto Roa Bastos, recordándolo en el día en que había ganado el Cervantes o que había fallecido o le había dedicado unas líneas a Santiago Leguizamón. Y recuerdo una entrevista que se le había hecho a Augusto Roa Bastos y se le había pedido un consejo para los jóvenes. Y decía él, leer, leer, leer. Eso es clave. Entonces tenemos que transmitir nosotros el mensaje a los jóvenes y a los periodistas jóvenes que se van sumando, que se capaciten, que se capaciten. Esta es una profesión donde tenemos que actualizarnos todo el tiempo, adquirir herramientas, capacitarnos. La profesión no termina cuando terminamos la facultad, no se queda ahí nada más. Al menos si queremos desarrollar un periodismo de excelencia, porque tenemos varias aristas también en la comunicación. Pero el periodista real, el que desarrolla una profesión investigando, aportando datos, teniendo un diferencial, lo hace de esa manera. Sara, a nosotros nos tocó formar parte de una generación también muy jóvenes de los 90 y vimos una polarización de los medios en su momento, en la extinto diario Noticias, y que marcó también una etapa. Luego vimos también el Marzo Paraguayo con Lino Oviedo, éramos muy jóvenes también en ese proceso, pero también acompañamos como tal. ¿Cómo ves desde tu rol también de conductora, de informativos, esta situación que nos toca vivir también de polarización con personas que han aglutinado medios de comunicación y sale cada vez más a la compra de medios de comunicación? ¿Ves un poco con preocupación eso? Es difícil porque si eso sigue pasando, evidentemente nos vamos a quedar con muy pocas voces distintas. Y yo creo que es necesario construir en situaciones como estas de polarización que decías, tener las voces distintas. Porque si nosotros logramos construir mediante las diferencias y mediante las distintas voces, lo que implica un análisis de lo que está pasando, eso puede llevarnos a nosotros a tener un equilibrio y a poder tener ideas serias sobre toda la situación, analizando todo el contexto. Eso es demasiado necesario. Si nos quedamos con muy pocas voces, vamos a tener solamente lado A y lado B, cuando uno en realidad para entender una situación más general necesita tener muchas más voces. En ese sentido sí podría decirte, Juan Pablo, que me preocupa que nos quedemos con pocas voces porque se baja tal vez una línea editorial y allí sí puede ser peligroso. Asimismo,
Expresiones sumamente acertadas y preocupaciones que ya se vienen teniendo desde hace un buen tiempo con respecto a lo que Juan Pablo estuvo mencionando. Por otra parte, observar un poquitito el plano general, esa salud del periodista, el periodismo en sí, cómo vemos con respecto al valor de la ética, a esa seguridad, a valorar el esfuerzo y no estar, como se dice, vendiendo una verdad al público que no es. ¿Cómo estamos con esta cuestión en cuanto a tu opinión? Hay de todo, como en toda profesión. Vamos a encontrar personas que nos brindan el periodismo de realidad. No podemos decir objetivo porque al tener una opinión o al brindar alguna apreciación ya somos subjetivos. Pero sí tenemos periodismo de realidades y allí es donde creo que podemos encontrar ese tipo de gente. Y en toda profesión también encontramos otro tipo de gente, pero sí es necesario construir un periodismo basado en la credibilidad, porque los medios de comunicación tal vez puedan ser reducidos en circulación, como pasa hoy en día con los diarios, o se pueden ir a auspiciantes de las radios y bajar el ingreso, o con la televisión misma, y se pueden perder en ese sentido algunas cuestiones. O se puede perder oyentes o televidentes con los sistemas que estábamos hablando hoy en día, Netflix, Disney Plus, etc. Lo que no se puede perder para un medio de comunicación es la credibilidad. El día que un medio de comunicación pierda eso, definitivamente ya no tiene nada que aportar real a la audiencia que le sigue al Señor. Sara, por último, y agradeciendo mucho tu tiempo en este espacio de análisis que hemos abierto nosotros aquí, justamente con el título de Prensa y Compromiso, ¿cuál es tu mensaje final? No solamente a los que nos dedicamos a esto, sino también al que consume nuestra labor diariamente. Me quedé pensando ayer en una información que leí a la noche que hablaba acerca de la salud mental de los paraguayos. 300.000 personas registradas oficialmente viviendo hoy en día con depresión. Y una de las recomendaciones que se hacían es que las personas se alejen de los medios de comunicación y de las noticias. Y dije yo, tan mal o tanto daño le estamos haciendo a la gente con nuestra comunicación o con nuestra manera de comunicar. Me llevó a pensar mucho que hoy en día los periodistas y los medios de comunicación tenemos que ser agentes de bien. Tenemos que influenciar positivamente en las personas. No podemos sustraernos de la realidad. Si hay muchos fallecidos, tenemos que contar la verdad. Pero tenemos que trabajar con esa responsabilidad. Por un lado, de generar conciencia y por otro lado, de tener un diferencial también en tratar de traer una luz y una esperanza en medio de toda esta situación. Sin salirnos de la realidad, sin mentir, pero siendo nosotros agentes positivos en medio de todo lo que hacemos. Si podemos traer un poco de luz a las personas, si podemos guiar, si podemos seguir dando ese servicio que como periodistas ante la sociedad tenemos esa responsabilidad, seamos esa ayuda y esa colaboración para una sociedad que tanto necesita hoy en día. Te agradecemos, Sara, la presencia, tus palabras y compartir tus experiencias para nosotros suma muchísimo. Te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes, que pasen una linda tarde. Me imagino que ya habrán comido bocaditos, así es que disfruten este día. Gracias, Sara Moreno, por tu tiempo con nosotros. Hacemos la breve pausa, enseguida estamos con nuestra maratón. Hoy hablando con los amigos y colegas de otros medios, haciendo un balance y un análisis sobre la prensa y el compromiso en nuestro país. Llegó